pues cuando digan, saludamos a las personas que nos siguen a través de nuestra emisión, de nuestra plataforma cristiana, desde donde emitimos telemáticamente nuestras reuniones de los domingos. Bienvenidos, deseamos lo mejor para todos vosotros y, por supuesto, que Dios sea glorificado en todo lo que vamos a hacer aquí en esta mañana. Vamos a iniciar nuestro sermón y nuestro título para este domingo será ¿Salvados para qué? Segunda parte. No será una trilogía, espero. Será un sermón con dos partes. Y para aquellos que el domingo pasado pues quedaron un poquito rezagados o no tenían un buen día o estaban con la mente en las nubes, pues posiblemente el Señor, que siempre nos da una segunda oportunidad, sabemos que esa séptima ley de la enseñanza es la ley del repaso. Entonces, en ese repaso, inspirados en el propio Señor, que en Deuteronomio les da un repaso de todo para recordarles las cosas importantes en la nueva vida, pues en este domingo también será. Vamos al capítulo 9 de Hebreos, donde estuvimos el último domingo, y a partir de ahí saldremos hacia adelante, tratando de desarrollar la razón por la cual el Señor nos ha salvado. La razón por la cual el Señor ha muerto por nuestros pecados, ha resucitado al tercer día, la razón por la cual el Señor nos ha otorgado una nueva existencia, la razón por la cual el Señor es ese segundo Adán que viene a solucionar aquellas cosas que por la caída del primer Adán ocurrieron y afectaron a toda la raza humana, las razones por las cuales Dios en su misericordia estableció un plan de redención para nosotros, los seres humanos. Comprender esto significa haber pasado por nuestra vida entendiendo, sin ser necios, sabiendo por qué fuimos creados, sabiendo por qué vivimos, sabiendo por qué morimos y sabiendo qué nos espera después de esta vida. Dice así el escritor de Hebreos, recordamos, abre una interrogación: ¿cuánto más la sangre de Cristo? Aquí este pronombre con el que inicia esta pregunta es ¡qué grande! ¿Cuánto más grande? ¿Cuán mayor es la sangre de Cristo? Hablábamos sobre la importancia de que cuando el hombre es alcanzado por Dios y llega a tener una revelación de la cruz, del sacrificio de Jesucristo, de esa sangre vicaria, de esa sangre que, como bien se nos dijo al principio de esta reunión, sigue estando vigente. No es que Jesucristo esté muriendo hoy por ti. Jesucristo murió una vez y para siempre. Murió una sola vez por los pecados. No hay dos muertes, no vuelve a morir, pero esa sangre derramada, ese sacrificio de la cruz, ese significado de la cruz, tiene una actualidad de potencia espiritual que sigue estando con una vigencia y un poder para el corazón de aquellos que en esta mañana estamos aquí. Estamos viendo la importancia de que cuando recibimos esa revelación de esa sangre, nosotros podemos ponernos a cuenta con Dios. Nosotros realmente podemos lavar nuestros pecados. Vienen a ser como la blanca lana. De repente el Señor hace una obra en nosotros y nos constituye nada más y nada menos que en santos, que en hijos de Dios, que en redimidos, que en pecadores que ahora tienen unas expectativas de gloria, en hombres y mujeres que tienen razones y que tienen vida dentro de la iglesia. Pero la revelación de la sangre de Jesús no es para un momento en el que realmente tú lamentas la mala vida que has vivido y te acercas al Señor para poder transformar tu vida en esa gracia por la cual tú puedes ser salvo. Evidentemente, eso tiene una plenitud y tiene una perfección de carácter objetivo que nos acompaña a lo largo de nuestra existencia.
A esto le podemos llamar seguridad objetiva. Nosotros somos salvos, seguimos siendo salvos, moriremos salvos y un día entraremos en la gloria. Eso es un hecho correcto, perfecto, completo, consumado. No hay nada que añadir, no hay nada que quitar. La vida de un hombre que es transformado y lavado en la sangre de Jesús es transformado en su totalidad ese día. No es transformado a medias, no es transformado un poco, no es transformado un casi. Hay una total transformación. Pero hay otro aspecto de la salvación que tiene que ver con la certeza subjetiva, o sea, con aquello que realmente es la obra experimental en la cual nosotros cada día, como creyentes, vivimos esa santificación personal, lo cual es una evidencia perfecta de que tú estás aprovechando tu salvación. Que tu salvación no se ha quedado en una fecha de tu vida y que vives como quieres, sigues buscando tu propia voluntad, pero que un día te interesa ir al cielo. Esto es una cosa. Otra cosa es comprender estos dos aspectos de la salvación, donde nosotros hoy trataremos de hablar y trataremos de mostrar. Entonces, esa sangre es revelada y en su totalidad lleva a cabo una obra en nosotros. Pero también es verdad que no todos los creyentes evidencian un aprovechamiento de vida igual. En la iglesia vemos personas ociosas, vemos personas con dudas importantes, vemos personas divididas, vemos personas entregadas, vemos personas con una dedicación total y absoluta a Dios y tenemos elementos comparativos todos. Y cada uno de nosotros tenemos que ganar esa batalla interior, esa certeza subjetiva para que realmente podamos vivir y podamos experimentar y podamos tener una seguridad de que Dios está haciendo su obra en nosotros, ¿sí? Recordamos que Pedro nos enseñó en su primera epístola, en el capítulo 1, en el versículo 2, dice que somos elegidos según la presciencia de Dios, en la santificación por la obra del Espíritu Santo para ser rociados con la sangre de Jesucristo y obedecer. Por lo tanto, esto es una descripción que Pedro nos da perfecta de lo que trata la salvación. La salvación no es un hecho que sucede en un momento, por supuesto, ya lo hemos dicho, pero es una vida que va hasta la gloria. Y esto es fundamental en nosotros. Nosotros sabemos perfectamente, iremos en un momento, que el capítulo 8 de Romanos, en los versículos 29 y 30, también nos habla de esto y nos habla de haber sido predestinados. Aquellos que conoció o que conoció previamente los predestinó para ser semejantes a su Hijo, para poder mostrar la imagen de su Hijo no solamente en esta vida, sino en la eternidad. Dos de las doctrinas más conocidas en el protestantismo ven estos dos textos en una manera diferente. Unos lo ven en un preconocimiento de Dios y otros lo ven en una predestinación. Pero no es este el momento de ahora explicar este tipo de doctrinas. Algunos de los que estáis aquí en esta mañana sabéis perfectamente de lo que estoy hablando. Pero ahora estamos hablando de que la revelación, la comprensión, la profundidad de esta sangre que es más grande, comparativamente hablando. El escritor de Hebreos viene desarrollando 9 capítulos y sigue en el 10, y sigue en el 11, y sigue en el 12, hablándonos de la incomparable gloria que Jesucristo tiene y que Jesucristo es en comparación con todos los elementos temporales, símbolos y sombras del Antiguo Testamento. Para después, en el capítulo 13, entrar en el aspecto práctico de la vida. ¿Para qué una salvación que no podemos vivir? ¿Para qué una salvación que no podemos disfrutar? ¿Para qué una salvación que no podemos practicar? La salvación se nos otorga para poder vivir para Dios. Entonces el Señor ya ha dejado claro cuánto más grande es la sangre de Jesucristo. ¿Quién mediante o a través de ese Espíritu eterno, recordáis, este Espíritu nos lleva hacia atrás,
a la eternidad anterior, o sea, al tiempo en el que solo Dios existía. Ese sacrificio eterno nos lleva hasta ahí y nos lleva hasta la gloria futura, hacia la eternidad posterior, pasando por el propio tiempo donde nosotros vivimos. Por lo tanto, esta entrega de Cristo en la cruz tiene un carácter retroactivo para llevarnos no solamente a los hombres del Antiguo Testamento, justificarlos y perfeccionarlos en base al mismo sacrificio, sino llevarnos posteriormente a aquellos que estamos de este lado del nuevo pacto hasta la nueva Jerusalén, los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios revelará una vez que estos pasen y sean consumidos por fuego. Dice, Él se ofreció a sí mismo, vemos ese cuerpo necesario, la importancia de este segundo Adán, la importancia de cómo el primer Adán fracasó y cómo dejó a la raza humana sin fe, cómo dejó a la raza humana sin un sentido, dejó a la raza humana viviendo y existiendo en su propia manera de vivir. Pero no podía Dios llevar a cabo una obra sin que realmente alguien en la misma manera y con un cuerpo igual pudiera sustituir y pudiera obedecer en la manera que Adán no obedeció. Y por lo tanto Jesucristo necesitaba de un cuerpo, no solamente para nacer, no solamente para hacerse hombre, no solamente para vivir, sino también para poder morir en la cruz y pagar por los pecados. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de este asunto y somos conscientes de esa sangre que humanamente fue derramada por nuestro Salvador, espiritualmente podemos ver la grandeza y el alcance de ese sacrificio eterno. Y en base a ese sacrificio eterno, entonces nosotros vamos a poder desarrollar nuestra vida. Dice, este sacrificio limpiará vuestras conciencias, o sea, desactivará todo el principio del pecado, el desarrollo pecaminoso, la incapacidad absoluta para poder agradar a Dios, para transformar tu vida en una vida que sí puede agradar y servir al Dios vivo y verdadero. Observa que este contexto que tenemos aquí, si nosotros por un momento pensamos en Efesios 2, a partir del verso 8 y hasta el 10, como se nos enseñó en esta mañana, vemos que comparten esencia y comparten significado. El fundamento, por gracia somos salvos, no por obras, somos salvos por gracia mediante fe. Pero esa salvación sencillamente tiene un propósito de recrearnos en Cristo Jesús, ¿sí? De crearnos en Cristo Jesús. O sea, el nuevo hombre que es creado es exactamente una creación como el viejo hombre que fue creado. Amén. El viejo hombre fue creado por Dios, se le otorgó la propia vida y Dios dijo que era bueno. O sea, el prototipo, el arquetipo que fue Adán para nosotros era alguien bueno desde la perspectiva de Dios. O sea, Dios creó al hombre a su imagen. El hombre lleva la imagen de Dios implícita en su propio corazón para ser una imagen de Dios aquí en la tierra. Esa era la razón por la cual Adán fue creado, ser imagen de Dios aquí en la tierra. Pero evidentemente Adán fracasó, ¿verdad? Sencillamente la astuta serpiente pudo mostrarle quién realmente podía ser sin Dios. Y le mostró una vida donde Dios quedaba absolutamente a un lado, pero incluido en su propia idea. Y cuando quiso darse cuenta, su vida estaba totalmente alejada de Dios, tan alejada que tuvo que abandonar el Edén avergonzado y lleno de pecado. Y allí aprendió que la vuelta al Edén era imposible porque Dios puso querubines guardando el regreso a ese lugar. Entonces ahí lo que podemos ver ya
es que hay un proyecto de Dios y que hay un propósito de Dios. La imagen ya no la tiene Adán. Adán perdió esta imagen. La imagen de Dios todavía la podemos ver porque por creación la tenemos, pero está totalmente tergiversada, afectada, está absolutamente dañada por el propio pecado. Entonces, nosotros somos creados de nuevo. ¿Con qué propósito? Llevar la imagen de Dios aquí en esta tierra, por la obra de Cristo Jesús, por la obra del Evangelio. Y en el futuro, nosotros en la eternidad llevaremos esa imagen en una manera totalmente perfecta. Cuando nosotros pensamos, cuando nosotros valoramos estos asuntos y los comparamos con nuestra vida hoy y el valor que le damos a estas verdades, que debe de ser un valor evidenciado en nuestra vida y en nuestra conducta. Entonces es por eso que se nos enseña con total claridad que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas buenas obras que Dios dispuso de antemano para que caminásemos en ellas. Por lo tanto, la salvación tiene un fundamento y la salvación tiene un desarrollo, que son esas obras que nosotros tenemos que evidenciar aquí en esta tierra. Somos salvos principalmente ¿para qué? Para mostrar la imagen de Cristo en esta tierra. Perdonar como perdonaba Cristo. Amar como amaba Cristo. Servir como servía Cristo. Amar al Padre como lo amaba Cristo. Ese debe de ser nuestra tarjeta de presentación. Si nosotros estamos realmente comprendiendo el alcance cuantitativo, espiritualmente hablando, de esta sangre de Jesucristo. Limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Aquí tenemos el verbo griego que nos lleva a lo que representa el trabajo dentro del templo, o sea, el trabajo sacerdotal. Aquí el verbo que tenemos es de donde viene nuestra palabra liturgia. Liturgia es el verbo que desempeñaban aquellos que tenían un servicio público, ¿sí? Pero aquí es aplicado al propio tabernáculo. Y es una palabra que se compone de pueblo, es una palabra que se compone de esfuerzo y es una palabra que se compone, por supuesto, del propio desarrollo servicial. Hay muchas palabras en el Nuevo Testamento para servir. Tenemos la palabra esclavo, tenemos la palabra diácono, douleo, tenemos la palabra diácono y tenemos esta palabra, pero esta palabra es muy específica porque habla del servicio a Dios en su templo. Y por lo tanto aquí es donde tenemos que entender. ¿Qué te está diciendo aquí el escritor de Hebreos? Primeramente hay una purificación. La purificación se llevaba a cabo con agua. Todos los elementos del tabernáculo para poder ser útiles en el tabernáculo tenían que ser previamente purificados. Y una vez que eran purificados, entonces eran útiles para servir en el templo. Eso es lo que sucede en nuestros corazones. Somos limpiados, somos purificados. Esta misma idea tiene el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo. Si nos limpiamos de estas cosas, entonces somos instrumentos útiles para la honra de Dios. Entonces nosotros cada día estamos constantemente enfocados en nuestra propia salvación y en el desarrollo de nuestra salvación. Amén. Bueno, vamos a Romanos 8 y después iremos a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos ahora a abrir un contexto muy maravilloso, muy glorioso, contexto que debe de ser también contemplado, porque sin esto tampoco podríamos expresar la grandeza, ¿verdad?, de nuestra salvación. Dice el verso 28, 29 y 30 del capítulo 8 de Romanos.
Dice así el apóstol Pablo, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bien, estamos comenzando un versículo bastante utilizado en la sociedad cristiana. Nosotros este texto, como digo, lo desarrollamos indiscriminadamente, sin pararnos a pensar muchas veces lo que realmente significa dentro de su propio contexto. La palabra de Dios únicamente subsiste y se expresa cuando realmente le dejamos vivir y ser aquello que es dentro del contexto bíblico. A veces a las personas, cualquier experiencia en la vida, cualquier situación en la vida, todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, sea bueno, sea malo, sea regular, nosotros se nos va el pensamiento a este versículo y dice, a los que aman a Dios, enseguida nos ponemos en el lado de los que aman a Dios, ¿verdad? Nunca nos ponemos en el lado de que nuestros errores es porque amamos poco a Dios, o porque no le amamos lo suficiente, o porque no llegamos a entender con profundidad lo que representa dejar todo por Él. Jesucristo fue muy claro, quien me quiere amar tiene que aborrecer el resto, todo. No hay nada que podamos decir, bueno, vamos a poner aquí a mi hijo, no, vamos a poner aquí a mi esposa, voy a poner aquí a mi esposo, voy a poner aquí a mi pastor amado, no hay nadie. Sencillamente el que quiera venir en por, el que me quiera amar y no aborrezca padre, madre, etcétera, 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 no es digno de mí. Y sabemos que el verbo aborrecer en castellano tiene un significado muy lejos de lo que la Biblia nos enseña. Sabemos que tenemos que amar hijos, amar esposos, amar esposas, amar padres, amar pastores, amar hermanos, sencillamente es amar menos. Esto es lo que nos quiere enseñar Jesús. Pero no es tan fácil. Amar menos. Es un asunto que requiere milagro. Es un asunto que requiere obra interior. Es un asunto que te despierta y que te ayuda a entender que la idea de la vida que tú tienes muchas veces va más de cara al tipo que Adán vivió, al que realmente Jesucristo vino a mostrar. Si somos salvos, recuerda bien, debemos de llevar la imagen de Jesús. Ese es nuestro cometido aquí en la tierra, la imagen de Jesús. Somos salvos para llevar la imagen de Jesús. Bien, ya tenemos otra respuesta. ¿Por qué somos salvos? Para servir al Dios vivo y verdadero. Somos salvos para llevar la imagen de Jesús. Y esto es algo delicado, es algo profundo. Es algo muy sensible porque casi siempre aquellos asuntos que nos convienen contradicen la voluntad de Dios en nuestra vida. Diariamente estamos luchando por poder separar estos aspectos. Entonces, muchas veces le decimos a las personas, no te preocupes, hombre, para los que aman a Dios, todo viene bien. De aquí sale algo bueno siempre. No es eso lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Claro que la gracia ha cambiado tantos desastres en bondades. Claro que la gracia ha cambiado pecadores dignos del infierno en santos que heredarán el cielo. Claro que sí. Pero eso no significa que todo lo que hemos hecho estuviera dentro de este propósito del cual aquí se nos está hablando. Es como meter, como digo, basura en aquello que es precioso. Es como meter chatarra donde hay oro. Es como meter lo que es totalmente contradictorio, que tiene una naturaleza contradictoria. No todo lo has hecho amando a Dios. Pero no dejo de ser un hijo de Dios y en mi subconsciente, o sea, aunque yo peco, en el fondo soy un hijo de Dios. Y todas estas teologías que tienes en la mente no es lo que aquí Pablo está diciendo. Claro que eres un hijo de Dios. Y claro que no te moriste definitivamente porque Dios te sustentó. Y claro que Pedro fue muy desafiante y le dijo al Señor, dime que vaya hacia ti. Y tenía muchas ganas y creía que podía ir y creía que podía andar. Pero cuando Cristo le dijo, ven hacia mí,
Pedro, cuando se vio en el agua, se dio cuenta de que no tenía fuerza contra los elementos. Y Jesús le enseñó y le llevó y le permitió ir debajo del agua y ver dónde puede ir la voluntad del hombre cuando realmente la fe no está presente. Y si Jesús te sujetó y no te permitió caer, entonces tienes que ser muy agradecido y no jactarte diciendo que todo al final redunda para bien a los que aman a Dios. Puede haber un poquito de orgullo detrás de esta idea. Amén. Entonces Pedro es levantado y Jesús le mira como le miró tantas veces y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No. O sea, las características de un gran cristiano, lleno de dudas y con poca fe. Cuánta gracia, ¿verdad, hermanos? Cuánta gracia nos da el Señor. Observa, tenemos 9:14, Romanos 8, que cuando tú observas, os acordáis, tenemos ya esta respuesta para aquellos que me van siguiendo. Dios nos ha salvado en Cristo Jesús para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Entonces vemos que ahora Dios nos ha salvado en Cristo Jesús para que llevemos la imagen de Dios. En nosotros ha restaurado en Cristo Jesús la imagen perdida por Adán en el pecado. Y ahora dice, así que, por eso es, ¿quién? El que ha derramado su sangre, el que ha ofrecido su vida voluntariamente, espiritualmente, eficazmente, por el propio Espíritu Eterno, a través del Espíritu Eterno, del propio Jesucristo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, observa y recuerda lo que hablamos, transgresiones. La palabra transgredir y pecar no tienen mucha diferencia conceptualmente, ¿verdad? Transgredir es desobedecer una ley, quebrantar una ley. Pero aquí la palabra transgresión nos lleva a la ley. Por lo tanto, da más fuerza al elemento de la ley sinaítica que la propia palabra pecado. Por eso el escritor usa transgresión. Entonces lo que va a decir es que aquellos que transgredieron bajo la cobertura de quién y de qué, del primer pacto, recibieron un perdón de pecados, una remisión de pecados. ¿Recordáis Romanos 3, 24 y 25? Dios pasó por alto, sí, todas las acciones que a lo largo de 1500 años eran perdonadas en base al sacrificio imperfecto de los animales que se sacrificaban. Pero dice, viene a decir lo mismo, somos perdonados gratuitamente por la fe en la sangre de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados. Ahora, teniendo ya esto en nuestra mente, vemos el primer pacto, vemos el nuevo pacto y ahora, dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es evidente que si usara la palabra creyente, claramente estaríamos en el nuevo pacto. Sin embargo, aquí la palabra llamado, nos dirige a todos aquellos hombres que fueron justificados por la fe en la historia de la redención, la cual no empieza cuando Cristo es humanizado. Ahí se consuma, que es diferente. Amén. Ahí se lleva a cabo, pero ahí se cumple y perfecciona a anteriores y a posteriores. ¿Con qué propósito? Que todos reciban la misma herencia, la herencia de los santos, la herencia de los santificados en Cristo Jesús. Entonces, volvemos a Romanos. Dice,
Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les cooperan, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. ¿Quiénes realmente son herederos de su propósito? Aquellos que han sido perdonados de sus transgresiones, ¿sí? Aquellos que realmente han recibido los beneficios del Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos este asunto, entonces nos damos cuenta que esas cosas que ayudan a bien son los sufrimientos de los santos en esta vida. Son aquellas cosas en las que los cristianos viven tan contrarias y tan contradictorias a su propia voluntad. No son los errores de querer hacer tu voluntad. Eso es muy diferente. Es la lucha que tu corazón y tu vida sostiene con los elementos que contradicen la voluntad de Dios en tu vida, y tú te abres paso a través de la fe, a través de la vida en Cristo, porque tienes un principio fundamental, y es que has sido llamado conforme a su propósito. ¿Cuál es su propósito? Salvarte. ¿Cuál es su propósito? Llevarte a la gloria. ¿Cuál es su propósito? Que lleves la imagen de Jesucristo aquí en esta tierra. ¿Cuál es su propósito? Que sirvas al Dios vivo y verdadero. Amén. Entonces dice el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme. Aquí el término sinmorfos, ¿verdad? Iguales, en la misma forma a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Observa que aquí el primer dato que te está mostrando tiene que ver con la razón por la cual nosotros realmente hemos sido llamados conforme al propósito de Dios, y es tener la misma forma que su Hijo Jesús. Ahora, la misma forma que su Hijo Jesús es posible porque Jesucristo primeramente tomó nuestra forma y vino a este mundo y tomó la forma de hombre, como enseña Filipenses en el capítulo 2. Y veremos que una vez que el apóstol Pablo nos enseña que aquel que siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, se despojó de sí mismo, y cuando decimos despojó su gloria, veló su gloria estaba intacta en su persona, tomando forma de hombre, hecho semejante a los hombres, tomando forma de siervo, fue a la muerte y a la muerte de cruz, y por eso Dios le dio el más alto honor, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que en la iglesia, cuando citamos el nombre de Jesús, se doblen todas las rodillas de todos los aquí presentes y por supuesto en todo el mundo, de todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que todo el mundo confiese que Jesucristo es el Señor, para la honra y gloria de Dios Padre. Esto es lo que vino a traer Jesús a este mundo cuando murió por nosotros. Que nuestra vida confiese que Jesucristo es el Señor, para la honra y gloria de Dios Padre. Pero para esto hace falta una vida, hermanos. No boca, una vida, una liturgia, un servicio, una dedicación, una perseverancia, un amor a Dios constante y real. Qué grande es esto, ¿verdad? Pero curiosamente, cuando sigue hablando Pablo, ya te va a hablar del aspecto práctico. Ocúpate de tu salvación. Ahí llegaremos. Entonces podemos ver que Jesucristo tomó nuestra forma para que nosotros hoy tengamos esa imagen de Dios en nosotros, para que podamos proyectar la imagen de Dios en la propia persona de su Hijo. ¿Con qué propósito? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora te dice y te explica el proceso experimental de la salvación. Primeramente, fuiste ¿qué? Conocido. ¿Cuándo? Antes que todo fuese. Dios te conoció. Dios te predestinó. Recuerda,
el paralelo con Pedro. Elegidos según la presciencia de Dios, pero elegidos con el propósito, y aquí hay que hacer el paralelo para que realmente comprendamos, en santificación de espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Pero ahora, una vez que te explica esta verdad tan gloriosa, esta verdad que en los primeros compases de la iglesia el propio Pedro habló de ello, que el propio Jesús cumplió este Salmo 22, donde claramente la iglesia ya es manifestada, la congregación. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Dice, y a los que predestinó, entonces a estos llamó. Y esto es el momento de nuestro contacto con el Evangelio aquí en esta vida. Aunque nuestro llamado es eterno, nuestro llamado es el resultado de ese conocimiento y de esa predestinación. Amén. Entonces somos llamados. ¿Y somos llamados para ser qué? Justificados. ¿Y somos justificados para ser qué? Glorificados. Nuestra salvación tiene un proceso. Nuestra experiencia tiene un proceso. Nosotros recibimos al Señor y nosotros somos perdonados de nuestros pecados, nosotros nacemos de nuevo, nosotros somos justificados delante de Dios y en cierta manera también somos glorificados. Sí, porque ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Pero nuestra glorificación no ha sido todavía una experiencia. ¿Por qué? Porque primeramente el cuerpo terrenal tiene que morir, tiene que ser enterrado. Si Jesucristo no viene antes y no pasamos por la muerte física o por la muerte, como tú quieras llamar, esa primera muerte, ¿sí? Entonces a partir de ahí nosotros seremos levantados de nuestras tumbas y en ese momento seremos glorificados. Por lo tanto, nuestra salvación experimentalmente todavía es amplia y hay experiencias que están en nuestro futuro inmediato. Cuando nosotros vivimos con estas verdades, pensamos en estas verdades, entonces unimos distancias. ¿Y qué es unir distancias? Somos capaces por el Espíritu Santo de llevar nuestra experiencia desde la eternidad y hasta la eternidad. Podemos ver cuándo fuimos conocidos, podemos ver cuándo fuimos predestinados, podemos ver cuándo fuimos llamados, podemos ver cuándo fuimos justificados y podemos ver cuándo seremos glorificados. Qué bonito, ¿verdad? Wow. Esto merece un amén, ¿no? Esto merece un gloria a Dios. Esto merece un llenar nuestro corazón de inquietudes. Esto merece rogarle a Dios, líbrame, Señor, del corsé de la religión, líbrame, Señor, de esta falta de entendimiento que a veces llevo conmigo, líbrame de mí mismo, Señor, líbrame de mi egoísmo, hazme tan egoísta que un día pueda ver mi egoísmo en tal manera que te busque con todo mi corazón para poder morir una vez y para siempre a todas mis tendencias egoístas. Oh, qué bueno, ¿verdad? El Señor es tan maravilloso, es tan bondadoso. A veces pensamos que necesitamos la experiencia, los años. A veces las gentes más jóvenes nos dicen a los más mayores, es que vosotros pasasteis por ahí. Claro, todos pasamos por ahí. Pero hay una realidad, hay cientos de testimonios de hombres y mujeres que en edades muy jóvenes dieron su vida a Jesús. Charles Spurgeon, 16 años, predicó su primer sermón. Y a partir de ahí fue el príncipe de los predicadores que llegó a ser. Un hombre que vivió 52 años, muy joven murió. Por lo tanto, el no empezar como tienes que hacerlo significa que quieres retener tu vida más de lo que debes. Dale hoy al Señor el control eterno. Pero dáselo, arrójate en sus manos, confía en Él. Si no tienes a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, recíbele por la fe. Y si estás en Cristo, pídele que te ayude a ver la grandeza
de este viaje, la grandeza de esta experiencia, la grandeza de haber sido conocido antes de todo, haber experimentado en el tiempo y continuar después de todo. ¿Sabes? Cuando todo pase, cuando todo acabe, tú seguirás siendo y disfrutando de tu salvación. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Por eso en este contexto tenemos que, como digo, el elemento cruz, el elemento sangre, tiene que estar presente en nuestras retinas. Y ahora iremos a la primera carta de los tesalonicenses y daremos un descenso hacia el aspecto práctico que estamos hablando. Qué bueno es. Primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1. Tendríamos el contexto de los 10 primeros versículos. Vamos a empezar por el final, para de nuevo tomar experiencia con la propia palabra y la razón por la cual hemos sido salvos. Dice el verso 9 y 10, dice así el apóstol Pablo, porque ellos mismos cuentan el testimonio de los creyentes que había alrededor de los creyentes de esta iglesia de Tesalónica. Cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, ¿sí? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, nosotros sabemos que Pablo estuvo en Tesalónica en su segundo viaje misionero. Esta carta la escribe por mano de Silvano y de Timoteo. Silvano es Silas. El Silas con el que Pablo anduvo es este Silvano. Este es el nombre latino para el Silas griego. Estuvo 3 semanas, 3 días de reposo, 21 días predicando el Evangelio. Y en esa predicación, la obra que Dios llevó a cabo en el corazón de los creyentes que estaban en esta ciudad de Tesalónica, donde se fundó esta iglesia de Tesalónica, fue gloriosa. Y observa que lo que nos está contando el apóstol Pablo es que lo que se hablaba de estas personas es de cómo se convirtieron. O sea, este verbo epístrefo, ¿sí? Es un verbo que nos habla de que estas personas cambiaron su vista para ver otra cosa, para poder llevar su mirada hacia otros lados donde realmente estaban habituados a mirar. Tesalónica, como digo, era una ciudad llena de depravación, llena de pecado, llena de fornicación, llena de adulterio. O sea, eso era lo que vivían, lo que respiraban y lo que cada día palpaban estos hombres cuando salían de sus casas. No necesitaban ir hacia ningún sitio. Todas estas ciudades eran, como digo, lugares donde Roma había establecido lugares de disfrute carnal. Y aquí el Evangelio golpeó y salvó almas que en su momento estaban dirigidas hacia el pecado y almas que cambiaron su vista. Sabemos que en otros casos la palabra metamorfosis también nos habla de la conversión, pero esta palabra se usa casi siempre en el libro de los Hechos para aquellos que son convertidos. Entonces, cuando nosotros preguntamos ¿qué es la conversión? Bien, sabemos qué es la conversión.
Pero ¿qué sucede en la conversión? Nuestra vista es dirigida hacia otra cosa. Es imposible que una persona se llame a sí mismo salvo y que tenga su vista y su mente centrada en los asuntos de este mundo. Porque no es natural, no es lógico. Entonces, cuando una persona centra su vista hacia los asuntos de este mundo, la primera gran interrogación es: ¿soy salvo? ¿Soy convertido? ¿He sido transformado? ¿He nacido de nuevo? Y si realmente está llevando su vista ya con una voluntad, entonces debe de preocuparse por la propia condición, intención y por el propio valor que él está dando a la sangre de Jesús en su propia vida. Fíjate que 3 frases nos dicen tanto. Nosotros cambiamos nuestro punto de vista de los ídolos, ¿sí? O sea, observa que la idolatría viene a tener raíz, viene a compartir raíz también con la palabra liturgia. O sea, llega a tener una raíz, llega a tener una identificación. O sea, la liturgia nuestra es la adoración a Dios, el enfoque es Dios. La idolatría es el enfoque a quien no es Dios, a cualquier cosa que no sea Dios, que le permitimos ser Dios en nuestra vida. Entonces nosotros estamos observando que nuestra conversión es el cambio de mirada de los ídolos a Dios. ¿Con qué propósito? Servir al Dios vivo y verdadero. Cuanto más la sangre de Jesucristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Con qué propósito? Servir al Dios vivo y verdadero. Curiosamente, dice verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, de nuevo tenemos una ilustración, una imagen de la salvación en la propia experiencia terrenal de estos creyentes. ¿Recordáis? Fuimos conocidos, amén. Fuimos predestinados, fuimos llamados, fuimos justificados, fuimos glorificados. Ellos dicen, fuimos convertidos, ¿sí? Cambiamos el guión, cambiamos la dirección, cambiamos la mirada, y en ese cambio de mirada entonces nosotros servimos al Dios vivo y verdadero aquí en esta tierra. Y nuestro servicio es indicativo ¿de qué? De que nuestra esperanza está puesta en los cielos, porque nuestro servicio es expectante, nuestro servicio es esperanzador, nuestro servicio está constantemente alentado, porque sabemos que en los cielos aparecerá el Hijo de Dios a quien estamos esperando y el cual nos librará de la ira que viene a este mundo. Vemos qué grande es nuestra salvación. Entonces, cuando nosotros podemos ver esta grandeza, ahora vamos al verso 3 y al verso 6 y a Filipenses 2, versículo 12, y aquí vemos el trabajo de nuestra salvación. Entonces, Pablo dice en el verso 3, acordándonos, ¿de qué se está acordando Pablo? ¿Qué es la memoria que Pablo está teniendo? La memoria que está Pablo teniendo es la conversión de los tesalonicenses. Amén. De cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar en los cielos a Jesucristo su Hijo, quien nos libra de la ira venidera. Pero ahora cuando tú ves el verso 3, acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro. O sea, si ahora tú quieres ir un poquito más profundamente a la vida de estos hombres, no solamente a la teología, aquella que marca superficialmente servir al Dios vivo y verdadero y esperar a Jesucristo, lo cual, como digo, es una verdad gloriosa, pero también es verdad que pueden llegar a ser frases hechas y muy normales en nuestra boca. Pero ahora Pablo dice, mira, la realidad de que lo que está diciendo en el verso 9 y 10
Es como Pablo lo dice y como las iglesias lo testifican. Ahora, yo como creyente, hermanos, ahora tú como creyente, hermano, ¿tú has cambiado tu mirada? ¿Has sido convertido? Amén. ¿Has dejado de idolatrar para adorar al Dios vivo y verdadero? Para servir al Dios vivo y verdadero, ¿tu esperanza es el regreso de Cristo? Muy bien. Pues ¿quieres probar la realidad de tu doctrina? ¿Quieres probar la verdad de lo que tu boca confiesa y de lo que a veces cuentas a otros? Pues aquí tienes el versículo 3. Ese debe de ser tu seña de identidad. Esto es lo que diferencia a un creyente bíblico de alguien que es susceptible de no serlo. Y esto sí que nos importa, hermanos. Dice así, acordándonos de qué, de la obra de vuestra fe. La obra de vuestra fe. Aquí el término ergón no deja duda. Aquí es esfuerzo. Es esfuerzo. Juan 6:29, Jesucristo respondió cuando preguntaron cómo podemos poner en práctica las obras de Dios. Cristo le dijo, trabajar por la comida que no perece. No trabajéis por la comida que perece, sino trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Y es cuando realmente Jesucristo les contesta y les dice, esta es la obra de Dios. Y usa el mismo término, no en verbo, sino en un nombre, ergón. Dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que el Padre ha enviado. El término fe y el término esfuerzo están juntos. Una fe que no esfuerza no es fe bíblica. Es una idea mental. Una idea totalmente mental. Una fe que comprende la grandeza de la salvación, una fe que comprende la sangre de Cristo, es una fe que actúa. Y sabemos muchos versículos que hablan de esto. Pero ahora aquí Él te está diciendo, tenemos como testimonio la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor. Y aquí la palabra trabajo nos habla de trabajo pesado, de trabajo dificultoso, de un trabajo que no es apetecible, y de vuestra perseverancia, de vuestra firmeza en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y vosotros vinisteis a ser ¿qué? Imitadores de nosotros y del Señor, verso 6, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Vinisteis a ser imitadores de ¿quién? Del Señor. Y como consecuencia, imitadores de quién? De aquellos verdaderos creyentes. Todos los creyentes tenemos una unidad de imitación y es a Cristo. Y sin esto no andamos iguales. Algo falla en nuestra vida. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constante y perseverante esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esto es las entrañas de lo que aquí, en una manera tan amplia, nos dice posteriormente. Esta fue la conversión, este es el servicio y esta es la esperanza, llevada a la vida. Filipenses 2:12. Otro contexto maravilloso. Otro versículo muy profundo y también a veces susceptible de torpezas interpretativas. Dice, por tanto, recordáis que acabamos de cerrar
el contexto de la humillación y la exaltación de Cristo. Y ahora Pablo nos va a dar el aspecto práctico en nuestra propia experiencia. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi propia ausencia, que les dice, ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y con temblor. Verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, respiramos, ¿no? Le decimos al Señor que de nuevo en su gracia una todo este desarrollo, ¿verdad? Entonces podemos ver que todas las cosas obran para bien a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? Por otro lado, contemplamos la grandeza de nuestra salvación y la equilibramos, ¿verdad? Vemos el aspecto glorioso, vemos ese aspecto futuro, vemos ese aspecto venidero, pero a la vez lo equilibramos en nuestra propia experiencia hoy. Yo necesito tener este equilibrio en mi corazón. Si divido esta experiencia, puedo ser muy volátil y equivocarme mucho. Yo cada día ejercito mi vida. Tenemos que ejercitar nuestra vida para realmente poner nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra voluntad en una servidumbre bíblica y cristiana para poder proyectar la imagen de Jesús a otros. Esa es nuestra vida. Y aquí yo tengo que equilibrar esto con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, en la iglesia, con mis hermanos, con aquellos propósitos y proyectos, con mis hijos. En todo necesito este equilibrio. Y este equilibrio me lleva a ver aquello que está, pero también aquello que falta. Sí. Entonces, aquello que está, ¿qué es? La salvación de Dios. Amén. La obra consumada y terminada de Cristo a mi favor. La sangre eterna de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció voluntariamente por mí para poder ser un servidor del Dios vivo y verdadero. Esta obra está hecha, está acabada. Pero ahora yo, que me he entregado a Cristo hoy, estoy muy lejos de mostrar la imagen de un cristiano entendido. He nacido, soy un creyente, pero soy un bloque de mármol que falta esculpir, formar. Y ese proceso nos lo queremos saltar siempre. Queremos brincar desde el aspecto glorioso de la predestinación, la presciencia de Dios, llamados desde el vientre de mi madre, todo es para bien a los que aman a Dios, y saltamos a la gloria. Pero el proceso del cincel, escapamos de él. Entonces esto es lo que Pablo te está diciendo: ocúpate de tu salvación. ¿Habéis leído alguna vez Isaías 51? Cuando el profeta Isaías habla tan claramente de la gloria de Israel y les dice: mira, echar una mirada al hueco de la cantera de donde fueron arrancados vuestros padres Abraham y Sara. No eran más que un bloque cuando yo les llamé, y llegaron a ser una clara escultura de obra de Dios cuando concluyeron sus vidas. Entonces ahora tú te estás ocupando de tu salvación con temor y con temblor. La palabra temor y temblor, aquí Pablo la va a usar por última vez, esta expresión, la ha usado en su predicación a los Corintios. Dice: cuando yo fui a vosotros,
No quise ir con una superficialidad, ni con una capacidad externa, ni con una confianza en mí mismo. Yo he ido a vosotros con temor y con temblor, no queriendo saber otra cosa que de Cristo y este crucificado. Este temor y temblor es tu fragilidad psicológica. Es tu fragilidad interior. Es aquello con lo que tú ves que falta obra de Dios en ti. Hoy falta obra de Dios en ti. Hoy hay asuntos donde Dios tiene que coger el cincel y tiene que coger el martillo y tiene que esculpirte. He andado contigo 30 años, Señor. Sí, pero estás aquí todavía. Todavía tengo que trabajar contigo. Todavía tienes que comprender mi voluntad. Todavía tienes que entender el por qué te he salvado. Todavía debes de comprender por qué te saqué de la idolatría y te enfoqué hacia mí. Todavía hay tanto que trabajar en ti, aun cuanto todo está hecho. Esto me alivia mucho. Mis complejos, mis inseguridades, aquello que me debilita ante los ojos de las personas, aquello que trato de evitar porque pienso que se van a reír de mí o no me van a ver suficiente. Si yo estoy aquí predicando con suficiencia, no he entendido nada de por qué yo he sido salvo. Yo tengo que estar aquí con temor y con temblor, con una fragilidad humana y con una potencia del Espíritu Santo. Esta combinación nos hace verdaderos creyentes. Amén. Ocúpate en tu salvación. Si hay algo importante en tu vida es esto. Deja que el cincel divino clave y saque la imagen de Dios y la proyecte a través de ti. Oh, qué bueno es cuando podemos observar estos cambios en las personas, cuando podemos apreciar esta sensibilidad, cuando los creyentes en la iglesia les vemos que constantemente muestran que Dios está tratándolos y que todo obra para bien, porque su vida ha sido llamada desde antes y está dirigida al después. Pero esta es la certeza subjetiva en contraste con la seguridad objetiva. Salvo perfectamente, pero todavía el Señor tiene que trabajar. Y no para hacerte más salvo, sino para mostrar su imagen a través de ti. Es parte de la salvación en nosotros. Porque es la que tendremos definitivamente, ¿no? Permitirme una pequeña broma. Hay algunos creyentes que le dicen al Señor: en esta vida déjame como soy, que me gusto mucho a mí mismo. Dame solo la identidad futura. Pues quiero decirte, hermano, que eres muy feo, como yo. Y que todavía queda mucho trabajo de Dios en tu vida, mucho trabajo de Dios en tu vida. Por lo tanto, nunca estés satisfecho en este sentido. Estate agradecido en la obra completa, pero no satisfecho en la falta de santificación personal diaria. Serás tremendamente dichoso. Amén. Yo pensaba hoy en la vida de Noé, cuando curiosamente, en pleno contexto del Antiguo Testamento puedes encontrarte con Efesios 2, puedes encontrarte con Filipenses 2:12, puedes encontrarte con todo lo que hemos estado hablando del Nuevo Testamento. En un capítulo terrible, la maldad de los hombres, capítulo 6 de Génesis. O sea, un capítulo que describe al mundo y el carácter humano sin Dios. Y ahí ves, 6:8, pero Noé halló gracia delante de Dios. ¿Con qué propósito? ¿Cuál propósito? Salvarse. ¿Y qué más? Y construir un arca.
un arca en el que serían salvos, él y su casa. Ese arca es un tipo de la cruz. Ese arca que solo tenía una puerta y una ventana, ¿verdad? Y una al lado de la otra, para recordarle a Noé que por ahí había entrado y que realmente su vista ya no estaba a los ídolos, estaba en la esperanza, en la propia palabra que Dios le había dado y que sería salvo. Pero pasó por el diluvio, vio el diluvio sobre la tierra, contempló los movimientos terribles hasta que un viento suave asentó y secó el terreno para que el arca se asentase sobre tierra firme y pudieran salir en el nuevo tiempo de Dios para la humanidad. Piensa y verás muchos paralelos. Amén. Apocalipsis 22 para terminar. Apocalipsis 22, en el versículo 3 y en el versículo 11, el último capítulo de la Biblia, y poner ahí anotado Apocalipsis 2, 26. Os voy llevando para adelante y para atrás con un propósito, ¿no? Y como bien hemos dicho, para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. En esto seguro. Dice así, aquí ya estamos ante la imagen definitiva de los nuevos cielos, de la nueva tierra, de la nueva Jerusalén, que será esa capital de ese nuevo mundo que Dios dispondrá y revelará al fin de todo lo que es presente. Estamos ante la contemplación de la propia vida, de ese río limpio que sale del trono de Dios y del Cordero, lo cual hemos dicho que esa agua de vida también tiene que ver con las aguas salvíficas de nuestra propia experiencia salvífica. Por lo tanto, este río que está saliendo de este trono de Dios es para aquellos que son salvos, para aquellos que han hallado gracia aquí en la vida, para aquellos que han vivido en la fe, para aquellos que han sido conocidos, para aquellos que han sido predestinados, para aquellos que han sido llamados, para aquellos que han sido justificados, para aquellos que han sido glorificados, para aquellos que se han ocupado en su salvación, para aquellos que han andado en esas obras que Dios dispuso, que son hechura suya, creados en Cristo Jesús. Para todos aquellos que han sido lavados con la preciosa sangre de Jesús y han servido al Dios vivo y verdadero. Para todos aquellos que han andado en la obra de fe, en el trabajo de amor y en la constancia de la esperanza en Jesucristo. Es para ellos. Y aquí seguirán siendo inundados de las aguas salvíficas de Dios. Esto será la experiencia ininterrumpida. Aquí adoramos a Dios por su salvación. Allí seguiremos adorando a Dios por su salvación. ¿Puedes imaginarte cómo será bañarte, sumergirte, beber de este agua que sale del trono de Dios? Puedes imaginarte lo que hoy para ti todavía en la fe son asuntos que no has visto como debes, que todavía tienes que ver al Padre a través de la propia obra del Espíritu, a través de la propia obra de Jesucristo, que todavía tienes que acceder al lugar santísimo a través del Espíritu y a través de la sangre de Cristo, pero allí vas a tener delante al Dios invisible y a Jesucristo, al Cordero inmolado a su derecha. Y ahí te quedarás para la eternidad. Ahora vemos
que en medio de la calle de la ciudad, esta ciudad que es la Nueva Jerusalén, a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Bueno, no, sabemos que esto nos conecta con Génesis, con el primer Adán, con el segundo Adán. Esos frutos, estamos hablando en un lenguaje figurado, estamos usando en cierta manera un lenguaje metafórico, pero lo que dice, hay un fruto, y hay un fruto constante, y hay una sanidad. Dice el verso 3, y no habrá más maldición, porque la situación actual de nuestra vida habrá concluido y el trono de Dios estará en ella y sus siervos. Y aquí tienes la misma palabra que Hebreos 9. Sus siervos le servirán. Continuará nuestro servicio en el templo. ¿Cuál templo? Bueno, sabemos que no hay templo porque Dios y el Cordero son el propio templo, el templo definitivo. Cuando yo pienso en todo esto y no lleno mi alma de expectativa, entonces, dice el verso 11, las propias palabras de Juan, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Si no cambian, esa es su condición. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. ¿Y qué sigue diciendo? Y el que es santo, santifíquese todavía. Ocúpate en tu salvación con temor y con temblor para llegar a este día. Amén. Y terminamos en el 26 del capítulo 2. Y ya el coro se va preparando. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Una vez más, mientras ya el coro va pensando, podemos ver el bendito equilibrio entre la seguridad objetiva y la certeza subjetiva, entre aquello que es completo y acabado y el propio desarrollo experimental de nuestra vida, donde el Señor trabaja con nosotros. Por eso está diciendo aquí, al que venciere y el que guardare mis obras. ¿Qué obras? Las mismas que la iglesia de Tesalónica, las mismas que les está hablando a los filipenses, las mismas que Jesús le respondió a aquellos que le preguntaron cómo podemos poner en práctica. Entonces hoy esta gran cuestión es, ¿para qué eres salvo? Para servir al Dios vivo y verdadero por la eternidad. Sí. ¿Para qué eres salvo? Para llevar la imagen de Jesucristo aquí en esta vida y hasta la eternidad. Amén. Que Dios os bendiga. Hasta aquí nuestro sermón. Gracias. Gracias a los que nos siguen desde sus casas.